Buenas tardes, ingeniero. Voy a dar la exposición acerca de familias lógicas. Tenemos lo que es la introducción. En este tema se va a describir los circuitos electrónicos, los niveles lógicos. Estudiaremos las características de las familias lógicas, ya que hoy es posible colocar millones de componentes, tanto activos como pasivos, dentro de un solo chip. Los elementos y funciones lógicas que están disponibles en el circuito integrado, como podemos mirar en estos circuitos de aquí. También estudiaremos los componentes que conforman un circuito. Como sabemos, los transistores, diodos, resistencias, condensadores son partes de un chip único. Tendremos también en este tema las compuertas AND y OR, CMOS, que se pueden formar combinando compuertas LAN y OR o inversores. Existen varias series de familias CMOS de circuitos integrados digitales. Estudiaremos las principales características de cada una de ellas. Los objetivos. Vamos a tener claras las prestaciones que nos ofrecen las distintas familias lógicas, ya que vienen determinadas por unos valores de tensión, intensidad, consumo, tiempo de retardo, entre otros. También analizar las características de funcionamiento que poseen otras familias de lógica transistor particulares. Conocer familias bipolares y las familias CMOS y MOS. Empezamos con familias lógicas. Lógica transistor. Son grupos de dispositivos digitales que comparten una tecnología común de fabricación y tienen estandarizadas sus características de entrada y salida, es decir, que son compatibles las unas con las otras. La interconexión es sencilla y directa como consecuencia de la estandarización. Las familias lógicas se dividen en dos grupos. El uno, que se basa en transistores bipolares, que son NPN y PNP, y las otras que se usan transistores de semiconductor de dióxido de metal. Tenemos que la tensión de alimentación es de 5 voltios, su valor mínimo es de 4,75 voltios y su valor máximo es de 5,25 voltios. Vamos a ver lo que son niveles lógicos, lógica transistor. Dice que existen 4 especificaciones lógicas. El V, o sea, el voltaje, que es la tensión de entrada válida por el rango de 0 a 0,8 voltios, que representan un nivel lógico 0, que es en bajo. El rango de tensión, voltaje y H, representa las tensiones válidas de un 1 lógico entre 2 y 5 voltios. El rango de los valores de 0,8 a 2 voltios determina un funcionamiento no predecible, por lo tanto los valores no son permitidos, como lo podemos ver aquí en la gráfica, serían estos valores de aquí. Y el rango de tensiones de salida, que es estos de aquí, ¿no? Sus características: la velocidad, mide la rapidez de respuesta de las salidas del circuito digital a cualquier cambio de sus entradas. Tenemos lo que es la potencia, mide la corriente que consume un conductor directo en operación. El ruido, mide la sensación directa referente al ruido electromagnético ambiental. Y la confiabilidad, que mide un periodo útil de servicio. Sus configuraciones de salida en las compuertas son: compuerta con salida de colector abierto. Aquí tenemos un ejemplo de una compuerta NA, donde la resistencia RL, que es la que está aquí, debe conectarse para que la salida ale al alto nivel con el transistor Q3, que está en corte, como lo podemos ver, el que está aquí. Tenemos compuerta con salida tipo tomético, TOMPOL, donde aquí tenemos igual una gráfica de esta compuerta. Dice que las compuertas se caracterizan por tener una impedancia de salida determinada, que se compone de una resistencia más una capacitancia. La capacitancia se carga exponencialmente de bajo a alto nivel según la constante de tiempo, RC. Cuando el transistor pasa a la salida, pasa de bajo a alto. Compuertas de 3 estados. Esta tiene 3 estados, que son un estado de nivel bajo, que es 0, un estado de nivel alto, que es 1, y un estado de alta impedancia o flotante, que se describe como Z. Aquí tenemos la compuerta de 3 estados y la inversora de 3 estados. Esta compuerta funciona normalmente con la entrada B1, que podemos ver aquí, entra por aquí en un nivel alto. La compuerta inversora de 3 estados se activa en un funcionamiento con la entrada B2, que está aquí, que es la inversora en bajo nivel, con la entrada en C,
que es baja. La salida en un circuito abierto es de una impedancia alta, independiente del valor lógico en entrada a 1, como lo podemos ver acá, aquí, en el estado de Z, ¿no? No existe la posibilidad de circulación de corriente en ninguno de estos sentidos. Tenemos también la compuerta de lógica transistor de 3 estados. Aquí nos dice que B2, que podemos ver aquí, está en alto y hace que el transistor T5 se corte. Por lo tanto, la corriente base del colector T5 se satura y los transistores T6 y T7 también. El diodo D6 se conduce y esto se produce que los transistores de salida del circuito se corten debido al potencial bajo el emisor de T1 y el colector de T2. La conducción de T1 bloquea a T2 y T4, pero no recibe la corriente en la base, por lo que entra en estado de corte igualmente. Por otro lado tenemos que el transistor, como lo podemos ver aquí, el T2 queda en un potencial muy próximo a la masa, llevando a T3 igual a un estado de corte, como lo podemos ver aquí. Tenemos otras series en lógica transistor-transistor, que es el de bajo consumo 54L y 74. Estas son las series que distinguen por su bajo consumo de potencia y sus valores de las resistencias del circuito son mayores que las compuertas estándar. Cuanto mayor sea la resistencia, menor será la corriente, por consiguiente, también será menor la potencia que se dispara. Tenemos lógica transistor-transistor Schottky, de 74S y 54S y 74S. Poseen alta velocidad porque usan transistores y diodos en lugar de los componentes tradicionales. Tenemos el de bajo consumo igual, que es el de Schottky. Combinan consideraciones de velocidad y consumo de potencia. Y tenemos los que son avanzados y de bajo consumo, 74AS y 54AS. Son versiones avanzadas de las series anteriores y existe una versión de la serie AS que se designa como la serie F o FAS, es decir, rápida. El CMOS consiste en la utilización conjunta de transistores de tipo PMOS y tipo NMOS. Es decir, que son bipolares, configurados de tal forma que en estado de reposo el consumo de energía es únicamente debido a las corrientes parásitas colocadas en la placa base del mismo. El CMOS tiene una alta impedancia de entrada, lo que hace que la puerta del transistor MOS viene a ser un pequeño condensador, por lo que existe corriente en polarización. Un transistor, para que pueda funcionar, necesita tensión en la polarización y su baja resistencia de canal. Un CMOS saturado se comporta como una resistencia cuyo valor depende de la superficie del transistor. Tenemos, por decir, los ejemplos del CMOS son utilizados en la fabricación de amplificadores operacionales, el fade-to-red, o el diseño de reguladores de tensiones lineales y fuentes conmutadas. Algunas características del CMOS es que están los CMOS de series 4000 y 14000. Estos son por Motorola, ¿no? La disipación de la potencia de estado estático de los circuitos lógicos CMOS es muy baja y sus niveles de voltaje CMOS son 0 voltios para 0 lógicos y 1 voltio para 1 lógico. El suministro de voltios puede estar en un rango de 3 voltios a 15 voltios para la serie de 4000. La velocidad de conmutación en la familia CMOS a 4000A varía con el voltaje de la misma fuente. Tenemos también que la serie 74C es compatible con el terminal por terminal y función por función con los dispositivos lógicos de transistor-transistor que tienen el mismo número. La serie 74HC es una versión mejorada de la serie 74C, mayor capacidad de corriente de salidas y estas series son los CMOS de alta velocidad, tienen un aumento de 10 veces la velocidad de conmutación. Esta es la serie 74HCT, que son series CMOS de alta velocidad y está diseñada para que sea compatible en lo que respecta a los voltajes de los dispositivos lógicos transistor-transistor, es decir, las entradas pueden provenir de las mismas salidas, es compatible. Aquí tenemos los tipos de circuitos según su número de serie y su tipo en lógica transistor-transistor. Podemos ver el 7400 está por las compuertas NAND, el 7403 compuertas NAND o per colector,
el 7408 con puertas AND, 7432 puertas OR, 7486 con puertas XOR. En series especiales tenemos 74LS, que es la serie de Scholti, 74S, que es la de alta velocidad, y 74HC, que son lo que utilizamos en los CMOS. Características comunes de estos dispositivos en CMOS es el voltaje de alimentación, que van de 3 a 15 voltios, por lo que la regulación del voltaje no es un aspecto crítico. La serie 74HC y 74RCT funcionan con un menor margen de 2 a 6 voltios cuando las salidas CMOS manejan solo entradas CMOS. Los niveles de voltaje de las salidas pueden ser muy cercanos a 0 voltios para el estado bajo y en voltaje directo para el estado alto. En niveles de voltaje también es otra de las características. Esta se denomina el ruido o cualquier perturbación involuntaria que pueda originar un cambio no deseado en la salida del circuito. El ruido que generalmente extrae la presencia de seda por presencia de escobillas en motores o interruptores, por acoplo por conexiones o líneas de tensión cercanas o por picos de la corriente y alimentación. Es lo que tenemos los niveles de voltaje referente al ruido. Inmunidad al ruido. Dice que la potencia disipada es la medida de potencia disipada a nivel alto y bajo, cuando un circuito lógico CMOS se encuentra en estado estático o en reposo. Disipación de potencia. En un circuito lógico transistor-transistor es esencialmente constante dentro de su rango de frecuencia de operación, a diferencia de la lógica de los CMOS. Tenemos que la disipación de potencia va por el aumento de frecuencia y por el factor de carga. Velocidad de conmutación. Es más rápida debido a su baja resistencia de salida en cada estado. La entrada en CMOS nunca deben dejarse desconectadas, ya que son muy sensibles a la electricidad estática y al ruido, los cuales pueden fácilmente activar los canales MOSFET y N en el estado conductor, produciendo una mayor disipación de potencia y posible sobrecalentamiento. Susceptibilidad a las cargas estáticas. Es en consecuencia directa la alta impedancia de entrada de estos circuitos, ya que una pequeña carga electrostática que circule por estas impedancias puede dar origen a voltajes peligrosos. Es por eso que es demasiado susceptible. Finalmente tenemos aquí una comparación entre las familias lógicas. Tenemos la familia lógica transistor-transistor, MOS y CMOS. Una de sus ventajas es que el menor en la lógica transistor-transistor es que el menor producto retardado por disipación de potencia. Tiene baja flexibilidad lógica, baja impedancia de salida, buena inmunidad al ruido y son numerosas funciones. El inconveniente aquí es la generación del ruido. En los MOS es un alto fan-out, gran densidad de integración. El inconveniente es la compatibilidad con otras familias, alta impedancia de salida y no admite el cableado. En CMOS la menor disipación de potencia es que son altos márgenes de ruido, buena inmunidad al ruido. El inconveniente es que no admite cableado lógico. Conclusiones. La lógica de transistor-transistor hace uso de resistencias, diodos, transistores bipolares para obtener funciones lógicas estándar. Tenemos que la lógica MOS complementaria hace uso básicamente de transistores de efecto de campo NMOS y PMOS. El proceso de fabricación CMOS es más simple que la lógica de transistor-transistor y tiene una mayor densidad de integración, lo que permite que se detengan más circuitos y reduce el costo por función. Las tecnologías lógico transistor-transistor y CMOS son utilizadas en la fabricación de circuitos integrados por su baja escala de integración y su media escala de integración. Gracias.